Gloria a Dios. El Señor bendiga, hermanos, su presencia, bendiga su misericordia en este lugar. Queremos saludar a todos nuestros hermanos, amigos, consiervos que nos están en este momento sintonizando, nos están ubicando a través de las plataformas sociales. Gracias, hermanos. El deseo de nuestro corazón y el anhelo del mismo es el crecimiento suyo, la fortaleza para ustedes, los suyos y aquellas mujeres que están ministrando delante de la presencia del Señor. Que el Señor fecunde, el Señor bendiga el fruto de sus vientres, los ministros, los hombres, diáconos, ujieres de todas las iglesias que nos están sintonizando. Dios bendiga sus vidas y las bendiga de una manera abundante, con gloria, con gran peso y con gran Espíritu de Dios. Nosotros damos gracias al Señor porque sabemos que hay hermanos que a través de los medios sociales nos dan mucho ánimo y otros nos preocupan porque su silencio es preocupante también, hermanos. Si yo a usted no le digo nada, el silencio es ecuánime. Usted puede pensar lo que quiera en el silencio. Y quiero, insto a mis hermanos para que ustedes hablen y comuniquen estas verdades eternas. Lo que venga inspirado por el Espíritu de Dios, comuníquelo con libertad, con poder y con autoridad de lo alto, recibiendo siempre el soporte espiritual del Señor. Amén. Los bendecimos, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, hermanos, por su presencia. Y vamos a tocar un tema al cual yo le titulé Apología de nuestro llamamiento en Cristo Jesús. Apología de nuestro llamamiento en Cristo Jesús. ¿Qué significa la palabra apología? La palabra apología es defensa. Es defensa. Es defensa. Apología, defensa de nuestro llamamiento en Cristo Jesús. Así titula este tema. Amén. Entonces, para tal efecto, nos vamos a situar en las Sagradas Escrituras. Vamos a leer la palabra del Señor y nos vamos a situar con todo respeto en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Yo quiero hacer una aclaración. No quiero ser redundante, pero quiero ser específico. Si usted, hermano, pastor, ministro, diácono o ujier, le dice a la iglesia, abra la Biblia en tal parte, no lo haga así, hermano. No lo haga así. Porque usted es un hombre digno de imitar. Usted es un hombre que está en eminencia delante del Señor. Los libros de las Sagradas Escrituras, oigan, mira lo que le estoy diciendo. Los libros de las Sagradas Escrituras tienen sus nombres y tienen sus autores. Y sus autores tenían un lugar en la presencia del Señor. Por ejemplo, en este caso, vamos a leer la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. La epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Si usted se da cuenta, cuando habla de las Sagradas Escrituras de esta forma, la gente se da cuenta la elegancia, la educación y el respeto que usted tiene para con las mismas. Amén. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras y nos vamos a situar en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 6 respectivamente. Amén. ¿Ya lo tenemos? Bien, vamos a leer la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Bueno. Yo no puedo concebir en lo personal. Le decía a mi esposa esta madrugada, le decía, yo no puedo entender. Entiendo lo que Cristo hizo, pero no entiendo lo que Pablo hizo. Permítame explicárselo. Entiendo lo que Cristo hizo por amor a la humanidad. Él, siendo Dios, se despojó aún de su gloria, de su poder, tomó un tabernáculo terrestre, tomó un cuerpo de hombre, nacido de virgen, de una mujer virgen, que no había conocido a hombre alguno, de la misma tribu de Judá, como era David, su antecesor. El Señor Jesucristo entrega su cuerpo por amor de la humanidad. Eso lo alcanzo a entender yo. Lo que no entiendo es cómo el apóstol Pablo, un hombre que sufrió naufragios, que pasó miles de pruebas, encarcelamientos, este hombre desde la cárcel ministraba y daba aliento a los que estaban fuera sirviendo. Desde la cárcel él nombraba a los pastores, nombraba a los diáconos, nombraba todo el cuerpo ministerial de la iglesia desde la cárcel. Era un hombre tan fuerte en el espíritu que decía: imíteme a mí como yo imito a Cristo. Esta es una, ¿cómo les explico? Esto para mí es un desafío al cuerpo místico de Jesucristo, a todos nosotros. Nosotros, en cambio de hacer defensa por lo que Dios nos ha heredado a través de sus sagradas escrituras, en cambio de presentar defensa por la fe. Cuando yo digo presentar defensa, no es golpear a alguien o refutarle a alguien con los preceptos de la palabra de Dios. No, es traer a los hombres a los pies de Jesucristo. Muchos hombres tienen unas iglesias hermosas, gloria a Dios por ello, pero hacen alarde de su gloria, hacen alarde de la bendición que Dios les ha dado a través de ese pueblo, y no presentan defensa, no hacen apología de lo que Dios les ha dado. Al contrario, son instrumentos de tropiezo para la gente que no tiene tanta membresía en sus iglesias. Yo le doy gracias a Dios porque Dios le da a uno no lo que uno merece a veces, sino lo que Él cree conveniente. Y Él lo prospera cuando Él quiere, no cuando el hombre quiere. Ahora, ¿por qué hablamos de esta forma? ¿Por qué? El llamamiento que Dios nos hizo a nosotros es santo. ¿Por qué? Porque santo es el que nos llamó a nosotros, obviamente. Entonces, quiero compartir algunas escrituras, porque tengo varias para compartir, para que nosotros veamos. Quiero que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Vamos a disertar un poquito en el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, en el versículo 1,
Colosenses capítulo 1, versículo 10. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Siempre vamos a tener diferencia de conceptos, es obvio, porque cada persona tenemos una manera diferente de pensar. Cada persona tenemos un camino para llegar a un destino final, y nuestro destino final es Cristo. Todos vamos por diferentes caminos, pero nuestro destino es Cristo. Siempre nos vamos a encontrar allí. ¿Ya lo tenemos? Bien. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Voy a ir al versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El Señor dice en su palabra que el que no junta con Él desparrama. El Señor vino a darnos ejemplo de vida a nosotros. Hay muchos ministros, desafortunadamente, yo sé que me van a estar escuchando y me van a estar viendo, pero es una verdad ineludible, hermano, con todo respeto, pastor, ministro o obispo o lo que usted sea, con todo respeto se lo digo, pero es una verdad escrita, es una verdad que no la podemos eludir. Nosotros tenemos que ir al conocimiento de la palabra. Usted puede, yo siempre he dicho, cuando compartimos las clases de teología, que el hombre de Dios tiene que ser técnico y científico en cuanto a la palabra de Dios se refiere. ¿Por qué? Porque Dios es el Padre de toda sabiduría y la teología es la madre de todas las ciencias. Cuando hablamos de la palabra ciencia, estamos hablando desde el punto de vista científico, estamos hablando del conocimiento de Dios, porque toda sabiduría y todo conocimiento viene de Dios, del Padre de los Espíritus. De eso debemos tener un conocimiento ya concreto, definido al respecto. Pero ¿qué sucede? No se moleste porque alguno de sus miembros de su iglesia quiera ir al seminario, quiera ir al instituto, quiera ir a la universidad a capacitarse. Al contrario, si Dios está levantando del pueblo que Dios le ha dado a usted, ministro o pastor, está levantando un hombre o una mujer que quiere consagrarse, santificarse y llevar las buenas nuevas de salvación a los 4 puntos cardinales de la tierra, no se ponga celoso. Al contrario, es motivo y momento de levantar las manos y decirle: gloria a tu nombre, Señor, porque se ha dignado levantar de este pequeño remanente a alguien que lleve estas verdades eternas a diferentes latitudes sociales. No entremos en ese celo malsano, presentemos defensa de la palabra de Dios con honestidad, con sufrimiento, con amor, que es el vínculo perfecto de Cristo. Seamos honestos, hermanos. La palabra se tiene que estar cumpliendo. El Señor dice en su palabra: no he venido a traer paz, he venido a traer espada, he venido a causar división. No lo digo yo, hermano, está escrito en la palabra del Señor. No he venido a traer paz. El Señor dice en su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz
del hombre es la presencia de Cristo en su vida, si es que la tenemos. El conocimiento y la sabiduría de Cristo produce paz, afirma el llamamiento, sujeta toda hueste de las tinieblas bajo la presencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra es espíritu, ponla tú donde tú quieras, seguirá siendo espíritu, porque Dios es espíritu. Bien, hermano. Entonces, ¿por qué tanto celo? Os ruego, hermanos, dice el apóstol, leamos el versículo 1 de la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, ser dignos. Os ruego que andéis como es digno de la vocación a la cual fuisteis llamados, dignos. Dios nos tuvo a nosotros como dignos, pero no dignos para pelear, dignos para defender la bendita palabra del Señor. No porque Cristo necesite soldados que lo ayuden a defender, sino hay que presentar defensa con mansedumbre. La paz de Jesucristo sobrepasa todo entendimiento. La paz de Cristo es la potencia de Cristo, es el Espíritu de Cristo, es la santidad de Cristo, es la reconciliación de Cristo con el mundo mismo. Eso es. Esa es la paz. Sigamos adelante, hermano, porque si no nos coge el mediodía acá, hermano. Entonces van contentos, hermanos. Vamos a ir rápido a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses y nos vamos a hablar contentos. Filipenses. Filipenses capítulo 1 versículo 27. Capítulo 1, versículo 27. Es que tengo varias y entonces ya estamos viejitos, nos confundimos. ¿Ya lo tenemos? ¿Todos los tenemos ya? Sí. Ok, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que no sea que vaya a veros o que esté ausente o oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Por eso le puse a este tema, apología del llamamiento de nosotros en Cristo Jesús. Nuestro comportamiento, hermano, ministro, pastor, presbítero, obispo, diácono, evangelista, maestro, por favor, cuidemos nuestro vocabulario, nuestra manera de caminar, nuestra manera de servir y nuestra manera de comunicar estas verdades eternas a los hombres. Cuidemos esta forma con mucha sobriedad y con mucha solicitud. Cuando la palabra habla de solicitud, habla de una mente inteligente, de una mente que todo lo escudriña y que todo lo sabe. Presentemos defensa de este bendito evangelio para que los hombres sean atraídos, seducidos por el amor de Jesucristo. El amor que todo lo contriñe, que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo perdona y que todo lo consiente. Quiero que le demuestre que sí. Dios, conociendo nuestra intimidad, hacemos cosas donde nadie se da cuenta, solamente Cristo y tú y yo. Y aún así Dios nos perdona a nosotros.
y nos sirve y nos presenta la oportunidad de servir de nuevo como si nada hubiese pasado. ¿Sabe por qué? Porque una de las virtudes más grandes de Dios es que Él no se acuerda de nuestras transgresiones, porque si fuese así, estuviésemos consumidos y condenados al fuego eterno. Aleluya. Cristo no se acuerda de nuestras transgresiones. Aleluya, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Si le piso los callos, me perdona, por favor. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, sin soberbia. Pastores y ministros soberbios. Soberbios. La soberbia viene del mismo infierno. ¿Se lo explico? La soberbia viene del mismo infierno. Es de una autosuficiencia. La autosuficiencia no viene de los cielos, viene del mismo infierno. Dios no es autosuficiente. Dios es suficiente en sí mismo, porque Dios es absoluto. Él depende de sí mismo. A Él nadie lo formó. A Él nadie lo creó. Él depende de sí mismo. Entonces, ¿por qué hay autosuficiencia en los hombres? Si solamente Dios es un atributo de Dios. ¿Por qué cuando hablamos nos creemos como lo máximo cuando hablamos con gente noble y humilde? ¿Acaso Dios no puede usar a aquel hombre o mujer noble, humilde, sin letras? Cuidado, varón, o cuidado, sierva, menosprecia a la gente que está en la casa de oración, porque hay muchos más, hay muchos que aman. Hablábamos con una pastora anoche. Hay muchos que aman más el diezmo de la propia hermana que su propia vida, hermano. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué tipo de evangelio? ¿O hay otro evangelio encubierto entre nosotros? Aleluya. Bendito sea el Señor. No, hermano. Veamos el versículo 2 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos los unos a los otros con toda paciencia y amor. Eso pasa en la iglesia, hermano. Yo le pregunto, ¿pasa en su iglesia? ¿O usted es de los que dice, no soporto a esta hermana, no la puedo soportar? ¿Esas palabras vendrán del corazón de Dios? ¿O vendrán de su cosecha humana, de su propia mente carnal? Ahí estamos. ¿Dónde estamos y qué tipo de evangelio estamos viviendo y predicando? Porque una cosa es la que tú vives y otra cosa es la que tú predicas. Discúlpame. Así como tú eres ministro ordenado por Cristo, también lo soy yo. Y presentamos defensa de este bendito evangelio con mansedumbre, con templanza, con amor. Es mi obligación, hermano, hacer estos planteamientos de la palabra de Dios. ¿Sabe para qué? Para que seamos sanos en la fe. Aleluya. Disculpe si tiene callos que le pisen. Con toda humildad, estoy en el versículo 2, y mansedumbre, soportándoos, no los tolero,
no los aguanto, no sé por qué no se quedan en su casa. ¿Qué es eso, hermano? Por favor. Pero los diezmos me los puede mandar por correo, pero usted ¿qué es en su casa? Por favor, ¿quién es usted, hermano? ¿Se cree el dueño de la iglesia? La gente dice, los pastores dicen, mi iglesia, ¿cuánto te costó? ¿O fuiste con el Señor a la cruz del Calvario? Solamente un hombre en las Sagradas Escrituras ha hablado de esta forma: llevo por todas partes la marca de la cruz de Cristo. Es el apóstol Pablo, llevando el mensaje dulce de la salvación, de la conversión de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo. Aleluya. Menos mal que hoy es domingo, hermano. Bien, vamos a ir a la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3. No se preocupe, que nosotros no estamos bravos. Se ponen tristes. Colosenses, capítulo 3, versículos 12, 13 y 15. Ya lo tenemos, hermano. ¿Ya los tenemos? Bien. Dice la palabra del Señor en el capítulo 3, versículo 12. Vestidos, pues, dense cuenta. Dice vestidos, tiene una coma. Después dice, pues. Nosotros tenemos que aprender a interpretar y a discernir lo que el Señor dice en su palabra. Dice, vestidos, pues. O sea que cuando Él dice que estemos vestidos, cuando dice vestidos, no es que vamos a vestirnos, ya deberemos estar vestidos. ¿De qué? Pues. Vestidos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. De entrañable misericordia. El rey David le dijo, Señor, júzgame tú y no los hombres, porque el juicio de los hombres es implacable. El hombre no tiene misericordia. No tiene misericordia. ¿Sabe por qué no la tiene? Porque nunca se la han presentado. ¿Y sabe por qué nunca se la han presentado? Porque siempre ha sido soberbio, porque no conoce la benignidad, la mansedumbre y la templanza. No la conoce. Para practicar la misericordia, primeramente tenemos que haber sido circuncidados en el espíritu, la circuncisión del corazón. Para poder ser revestidos de mansedumbre, de benignidad y amor apacible de parte de Dios, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. No es una cátedra de santidad, es una reconciliación con Cristo. ¿O cuántas veces que usted se reconcilió la última vez? ¿El año pasado? Hay gente que se le habla de la reconciliación y nos dice, ¿acaso yo estoy pecando? No, es que te crees muy santo. El que no tenga, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. La reconciliación con Cristo es todos los santos días, porque todos los días pecamos, palabra, obra, espíritu, en su pensamiento. El hecho de que su mujer o su marido no se dé cuenta
Los pensamientos que usted tiene no significa que usted no ha pecado, hermano, o no hemos pecado nosotros. Discúlpenos, hermanos. Por favor, entendamos estos conceptos. Bien. No hay motivos para estar tristes. Meditemos en el versículo 3, por favor, nuevamente. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4. Vamos a ir al versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar este vínculo con el Espíritu de la paz. Es lamentable decirles, hermano, que hay pastores que no se pueden ver. Ese pastor me cae mal porque me robó las almas. ¿Cuánto te costaron a ti las almas? ¿A quién le gusta aguantar hambre en una iglesia? Mal comidos, maltratados e irrespetados también. Si un hombre tiene un perro y no le da de comer, el animal se va. Si lo maltrata, se va. ¿Cómo pretendemos retener las almas cuando lo único que le estamos dando pedradas y leñazos en la cabeza? Cuando lo que necesita el pueblo del Señor en esta generación tan decrépita es restauración en el espíritu. El Señor dice en su palabra: soportad al débil en la fe, perdónalo, no sabe lo que hace, es fluctuante, enséñale. No nos creamos maestros, hermano. Por amor de Dios, qué cosa tan terrible. Bendito sea el Señor. Solícitos. Oiga, y mira lo que dice el Señor todavía, como pidiéndonos el favor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos, inteligentes. Cuando Dios habla de solicitud, habla de capacidad de inteligencia, habla de sobriedad en el espíritu, en la unidad. ¿Cómo voy a llevar yo mi iglesia allá con esos otros? ¿No? Vamos a perder clase nosotros. No. Yo no me revuelvo con todos estos pastorzuchos que andan por ahí. ¿Cómo así, hermano? ¿Te crees más que ellos todavía? ¿O tus pecados eran dulces como la miel? Así es el veneno cuando entra y embriaga el cerebro. No, hermanos, la verdad estamos muy mal representados nosotros. Bendito sea el Señor. Versículo 3. Vamos a ir a Colosenses 3, 14, 15, 16. Otra vez. Porque hay mucho que hablar de acá, de esto. Gloria a Cristo Jesús. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Cristo gobierne en vuestros corazones.
la unidad en el Espíritu, que es el vínculo perfecto de la paz. Hermanos, ¿por qué no podemos tener comunión nosotros con otras iglesias? ¿Por qué? Porque de pronto los hermanos que están aquí se van a ir para otra iglesia y nos vamos a quedar solitos y tristes. ¿Acaso Cristo no es suficiente? ¿Acaso Cristo no es poderoso para añadir los que han de ser salvos, los que han de atender su palabra en este lugar? Él es poderoso, Él es suficiente. El problema es que nuestra soberbia, nuestra falta de solicitud, como lo dice en el versículo 3 del capítulo 4 de Efesios, nuestra falta de comprensión, nuestra falta de inteligencia y nuestra falta de sabiduría, la falta de solicitud es esa, hermano. No entendemos el mensaje, no entendemos la palabra, no comprendemos la palabra, la leemos pero no la entendemos. Necesitamos la unción y el don del discernimiento de espíritus para poder discernir lo que viene del Espíritu de Dios y lo que viene del mismo infierno, para poder distinguir entre el bien y el mal. Eso es discernimiento. Aquí estamos haciendo bastante ejercicio. Voy a ir al versículo 4 para que terminemos rápido. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Voy al versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Vamos a ir a la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 13. Empieza con un interrogante y me llama la atención el interrogante. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Leamos el contexto, el pretexto, a ver qué es lo que dice. Porque he sido informado acerca de vosotros en el 11, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo, dijo el apóstol Pablo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Un Señor, una fe, un bautismo. Ese es el principio fundamental, básico fundamental de la palabra del Señor. Un Señor, una fe, un bautismo. Pero muchos tenemos el bautismo como que no valiese nada. Es cierto que el bautismo no le quita el poder salvífico a la sangre de Cristo. No se lo quita, porque entonces la sangre de Cristo dependiese del bautismo. No. La sangre de Cristo es poderosa y suficiente. No necesita ningún elemento más. Pero el bautismo es una figura gloriosa, poderosa, de la muerte y resurrección del cristiano en Cristo. El hombre tiene que ser sepultado en las aguas, en una tumba líquida, como figura de la muerte y resurrección de Cristo. Eso es.
básica y fundamentalmente. ¿Quién fue el que murió? ¿No fue Cristo? Entonces, ¿por qué dice la gente: yo soy bautizado en el nombre de Pablo, y yo en el nombre de Cefas, y el otro en el nombre de Apolos? ¿Acaso Pablo estaba muerto? ¿Acaso no era Pablo el que estaba escribiendo? Entonces, ¿por qué tanta inerrancia en este aspecto, hermano? ¿Por qué no hace match en las cosas? ¿Por qué no conectamos el cerebro y dependemos directamente de la unción del Santo Espíritu de Dios y de la palabra de Dios? Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 5. Por favor. Capítulo 12 de Romanos, versículo 5. Quiero ir al versículo 1. Ya lo tenemos, hermanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Presentamos nuestros cuerpos, hermano, en sacrificio vivo, santo y agradable. Así que, hermanos, presentéis vuestros cuerpos, no en la iglesia, hermano, en su intimidad con el Señor. No se olvide que usted no viene a confesarse con nosotros, hermano. Usted se confiesa con Cristo. Cristo es el sumo sacerdote que lo confiesa y que le perdona sus pecados. Aquí nadie más puede perdonar pecados. Así que, hermanos, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable, puro y digno al Señor nuestro Dios. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio puro, vivo y agradable a Dios, hermanos. Aquí es el vínculo perfecto, el amor, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ir avanzando en ello. No os conforméis a este siglo. ¿Sabe lo que significa esto? No os conforméis a este siglo. ¿Sabe qué significa, hermano? No vivamos de acuerdo a este mundo. No practiquemos lo que el mundo practica. No vivamos, no vistamos, no comamos, no procedamos como este mundo procede, sino antes bien sean conocidas vuestras oraciones y vuestra manera de vivir delante de Dios, en sacrificio vivo y agradable a Dios, que es el culto racional nuestro. Gloria a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuál es la renovación de vuestro entendimiento? ¿Qué es lo que Dios, qué es lo que la palabra edifica? La palabra edifica y renueva el entendimiento, la manera, la percepción que tiene el hombre de ver la palabra de Dios. Ese es el entendimiento. Eso es lo que Dios reconstruye, lo que Dios aviva y edifica. Sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. O sea que cuando esto sucede, vamos a comprobar, vamos a ver, vamos a poder discernir cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy al versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. La prepotencia, la autosuficiencia, hay personas, hermanos, en el Evangelio con un orgullo terrible, una vanidad impresionante, una prepotencia, una soberbia tan impresionante, una autosuficiencia. Miden 6 pies y se creen que están tocando el cielo con los dedos. ¿Sabe cómo se le llama eso? Ese es un espíritu que la persona tiene de inferioridad. Se sienten inferiores. Y tiene que alimentarse, estimularse con este tipo de cosas. Cuando el Señor dice en su palabra en Juan 3:30, es necesario que yo sea reducido a la mínima expresión. Es necesario que yo mengüe. Oiga, que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo sea reducido a la mínima expresión para que el hombre interior, que es Cristo en mí, crezca en estatura, en conocimiento, en poder y en sabiduría dentro de mí, para yo poder agradar a Dios. Tenemos que negarnos a sí mismos nosotros. Amén. Ya vamos a terminar así. Una sonrisa para la cámara escondida, por favor. Vamos a ir a Judas 3. Judas es un solo versículo, un solo capítulo, perdón, pero tiene varios versículos. Judas está inmediatamente antes de Apocalipsis. Judas, versículo 3. Este versículo, especialmente, este versículo y el que voy a leer enseguida, son 2 versículos poderosísimos para la defensa de la fe. Amados, quiero que escuche bien cómo escribe este hombre. Amados, por la gran solicitud. ¿Recuerda lo que le dije, solicitud? Cuando él dijo que deberíamos ser solícitos. Aquí está. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, o sea, no pude dejar de escribir, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amados, por la gran solicitud que tengo, me ha sido necesario escribiros para que contendáis ardientemente por la fe que un día se os ha ministrado. ¿Qué sucede? Que contendamos ardientemente por la fe no es ir a pelear con el hermano o ir a pelear con el otro hermano que tiene una iglesia grande con una cruz arriba. No, no es eso. Contender ardientemente por la fe es presentar defensa de nuestro evangelio con mansedumbre, con respeto, con amor, con diligencia, con solicitud. Requiere una mente ágil y presta en el espíritu. Presentad defensa de vuestra fe. Contender ardientemente, con pasión, con amor, con seguridad, por la fe. Vayamos rápidamente a este último versículo, Primera de Pedro, capítulo 3. Y ya estamos terminando.
versículo 15. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 15. Quiero ir al versículo 1, por favor. Empieza con un interrogante. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Voy al versículo 5, que es donde me quiero centrar. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en Cristo. Presentad defensa con mansedumbre ante aquel que os demande la predicación del Evangelio o anunciar el bendito. Presentar defensa con mansedumbre. No es presentar defensa a las patadas, con malas palabras, con malas actitudes, con soberbia. No, es con mansedumbre. Porque este Evangelio se predica con amor, se defiende con amor. Cristo no necesita que tú y yo le defendamos. Cristo es espíritu y es poder. Pero Él necesita que su fe sea propagada con amor, con templanza y con mucha humildad sobre la faz de la tierra. Presentemos esta defensa con amor y mansedumbre, con humildad, hermano, con humildad de espíritu, con espíritu afable, con espíritu amable, hermanos. Por amor a Dios se lo suplico. Padre Celestial, gracias. Gracias, maravilloso Dios.